Normas y principios. Concepto de norma. En el lenguaje común de los juristas se suele denominar norma jurídica a cualquier enunciado que se encuentre en las fuentes del derecho. También el vocablo norma es usado con un significado que oscila en torno a tres ejes. En primer lugar, es usado en sentido estricto para hacer referencia a prescripciones como mandatos o prohibiciones, en sentido amplio para hacer referencia a todo enunciado que se encuentre en las fuentes del derecho. En segundo lugar, el vocablo norma es usado en ocasiones en sentido estricto para designar prescripciones generales y abstractas, en otras en sentido amplio para designar también prescripciones singulares y concretas. En tercer lugar, el vocablo norma es usado a veces para referirse a los enunciados del discurso de las fuentes, otras para referirse no a estos mismos enunciados, sino a su contenido de sentido, a su significado, y en otras inclusive para referirse a las dos cosas indistintamente. Norma, en sentido estricto, es una prescripción, está dotada de estructura condicional, está dotada de contenido general y abstracto. Se suele llamar prescriptivo a un discurso cuya función no es la de formular y transmitir información y conocimiento, sino modificar, influenciar o dirigir el comportamiento de las personas. Asimismo, una norma jurídica puede ser reconstruida con un enunciado condicional que dispone qué es lo que debe hacerse en caso de que ocurran determinadas circunstancias. Para esto citamos a un autor, John Austin, quien prácticamente define norma como mandatos generales formulados por el soberano a sus súbditos. Toda norma jurídica es entonces un mandato, una expresión de deseo de quien se comporte de determinada manera y la intención de causarle daño si no se conduce de conformidad con ese deseo. Mientras que para Kelsen, por su parte, señala que las normas son juicios del deber ser que expresan el sentido objetivo de un acto de voluntad, mientras que las órdenes son la expresión de la mera intención subjetiva de quien las formula. Así niega que detrás de los juicios de deber ser, que llamamos normas, deba haber necesariamente una voluntad real en sentido psicológico, y por eso rechaza la identificación que hacía Austin entre normas y mandatos. Las normas jurídicas son ejemplos de técnicas de motivación social indirecta, dado que no indican directamente la conducta deseable. A su vez, pretende motivar a los sujetos solamente por la autoridad o racionalidad de la propia norma, como por ejemplo las normas morales. Según Kelsen, la sanción jurídica constituye un acto coercitivo, de fuerza actual o potencial, que consiste en la privación de algún bien. Por ejemplo, puede ser la propiedad o hasta la libertad, y que es ejercida por un individuo autorizado para hacerlo como consecuencia de la conducta del sujeto a quien se le impone la sanción. La distinción entre normas y principios. Siguiendo a Agostini, la distinción entre normas y principios puede ser entendida por lo menos de dos formas distintas. En primer lugar, podríamos considerar en sentido fuerte como si se tratara de una oposición. Los principios no son normas, son algo distinto. Esta oposición implica que los principios, al no ser normas expresamente formuladas en las fuentes del derecho, no son reconducibles a los criterios de validez o reconocimientos propios del ordenamiento positivo. Los principios, entonces, son considerados más bien como valores prejurídicos. A la vez, esta oposición puede solapar una diferente que es la que se da entre normas positivas
y normas de derecho natural y o jurisprudencial. Por otro lado, en sentido débil, la distinción entre normas y principios radica en considerar que los principios son considerados una especie particular dentro del género de las normas. Al respecto, conviene señalar que aunque se convenga que los principios constituyen dentro del género de las normas jurídicas una especie particular, no es fácil identificar con precisión sus elementos característicos. Esto no está claro en absoluto qué propiedades tiene que tener una norma para ser llamada principio. Lo cierto es que mientras algunas posiciones teóricas sostienen que los principios son normas sui generis, que se caracterizan por su formulación, su estructura lógica o su contenido, otros sostienen que los principios se caracterizan por la posición que ocupan en el ordenamiento jurídico o por la función que cumplan en él. Para esto vamos a revisar la caracterización de los principios y para poder avanzar en su análisis debemos primero aclarar en qué sentido estamos usando el término. En este caso, hay varios autores que emplean el término principio como sinónimo de los denominados principio-valor o principio objetivo. A veces, en cambio, se llama principios a cosas claramente similares a las reglas, como nadie puede beneficiarse del ilícito que ha cometido, que es un principio. Aunque la norma claramente se asemeja a una regla, a efectos de reducir los problemas que el término en discusión implica, que los principios forman parte de la base ideológico-valorativa del orden jurídico. Por otro lado, los principios jurídicos positivos y varias subcategorías dentro de estos últimos. En relación al inciso A, podríamos decir que los principios forman parte de la base ideológico-valorativa del orden jurídico. Son los valores ideológicos básicos de la comunidad jurídica. Son ejemplos de estos principios el principio de Estado de Derecho y la presunción del legislador racional. Los valores ideológicos básicos incluyen también principios morales que expresan concepciones generales sobre la familia, la propiedad. En algunos casos estos principios se expresan también en normas legales o constituyen explícitamente las bases ideológicas de instituciones jurídicas. En segundo término, los principios jurídicos positivos o bien aparecen expresamente en las normas legales o se encuentran presupuestos en ellas como razones para la toma de decisiones jurídicas, pero no se agotan en ellos. Dentro de este tipo de acuerdo pueden distinguirse las siguientes subcategorías. Por ejemplo, podríamos decir el principio formalmente válido, que se recogen expresamente en los textos legales, como por ejemplo los principios que regulan los derechos humanos básicos, sociales o políticos, la libertad de expresión, la igualdad, la seguridad social. Por otro lado, también podríamos considerar las generalizaciones jurídicas, que se trata de principios que son inducidos por la dogmática y los jueces, es decir, que son producto de la inducción de los operadores jurídicos mencionados. En lugar de encontrarse especificados en los textos positivos, estos principios son derivados a partir de varias normas individuales. Los principios derivados de esta manera encuentran su soporte institucional en reglas formalmente válidas, pero ninguno de ellos tiene una confirmación legislativa expresa. Podríamos tomar como ejemplo de este tipo de principios en nuestro sistema jurídico el de la separación de poderes. Si bien no existe una norma positiva que establece a texto expreso que los poderes del Estado deben actuar separadamente y respetando recíprocamente las competencias de cada uno, la dogmática jurídica, así como los tribunales en sentido amplio, inducen este principio a partir de las disposiciones constitucionales que fijan la competencia de cada poder en capítulos separados y con diversas características.
Otro principio que se puede mencionar dentro de estas características puede ser el principio relativo a la toma de decisiones y otro principio que puede ser también considerado como extrasistemáticos. Este último se explica que solo las normas jurídicas son formales, válidas. Aún así, los principios morales pueden ser significativos en los razonamientos jurídicos al modo de las fuentes posibles del derecho, es decir, se convierten en jurídicamente relevantes. Discusión acerca de los principios como normas jurídicas. Para este último punto, vamos a citar a dos autores, quien cada uno de ellos tiene su propio punto de vista, ¿no? Y podríamos indicar, por ejemplo, para Boulenger, la discusión entre reglas y principios se podría enunciar así. Mientras una regla es general porque ella se crea para un número indeterminado de actos o hechos, la generalidad de los principios radica en que implica una serie indefinida de aplicaciones. La regla, a pesar de no ser creada para un número determinado de situaciones jurídicas, sí determina una situación jurídica concreta para la cual se aplica. Sin embargo, un principio no tiene establecida una norma jurídica o situación jurídica a la cual es aplicable, a diferencia de las reglas. No contienen una situación jurídica determinada a la que se pueden aplicar. Por otra parte, el autor Kelsen indica que el hecho de que le designe como principios del derecho o principios jurídicos no significa que sean efectivamente derecho o que tengan este carácter. El hecho de que influyan en la generación de normas jurídicas no significa que se conviertan en partes integrantes del derecho positivo. Para esto, mantiene de forma firme que es la posición positivista principalmente sobre la base de que la tesis de la transformación que sostiene la estructura dinámica y el modo real del funcionamiento de los ordenamientos jurídicos positivas, la norma general o particular cuyo contenido refleja el de un principio moral es una norma jurídica, no en razón de su contenido, sino en razón de una norma de competencia que confiere al legislador o al juez el poder de producir normas tomando el contenido de normas extrajurídicas, como los principios morales.